Hola, ¿qué tal? De nuevo, vamos a continuar con nuestro primer módulo, con estos videos todavía que tenemos pregrabados para nuestras clases asincrónicas, en donde vamos a platicar el día de hoy de acerca, no sé si este será el primer video propiamente, porque la verdad que todo el contenido es maravilloso y vale la pena platicar y extenderse de repente muchísimo en todos estos elementos, ¿no? Aquí quiero que platiquemos acerca de los antecedentes, ¿no? Propiamente del juicio oral, de nuestro nuevo sistema de justicia laboral que tenemos en México, pues a raíz de las reformas tanto constitucionales como a la Ley Federal del Trabajo, en búsqueda de la armonización en derechos humanos que parte de la reforma constitucional del 2011 y con todos pues este cúmulo de apartados que han venido surgiendo de todas estas circunstancias, ¿no? Todo este cúmulo de circunstancias bien interesantes acerca de cómo teníamos nuestro sistema con anterioridad, cómo lo tenemos el día de hoy, ¿no? Esa es una realidad en dónde estamos parados directamente, qué estamos haciendo nosotros como personas operadoras del sistema, cuáles son las circunstancias pues, que definen y que han redefinido también en cómo estamos llevando a cabo nuestros procesos laborales, cómo estamos litigando, ¿no? Y pues bueno, en este sentido hay que hacer un análisis de cómo estábamos antes, ¿no? Con las juntas de conciliación y arbitraje directamente desprendidas de un poder ejecutivo en el cual había muchísima presión, muchísima corrupción también, muchísima lentitud por parte de las juntas de conciliación y arbitraje, en donde pues no teníamos bien definido de repente qué estábamos haciendo, ¿no? En estas circunstancias, qué estábamos trabajando en estos puntos en específico. De ahí en fuera me resulta bastante interesante. Yo, vaya, les soy bien sincero, no me tocó litigar muchísimo tiempo en juntas de conciliación, sí en el nuevo sistema. Y hay un cambio de paradigma tremendo, ¿no? Platicaba con alguno de los procuradores del estado de Coahuila en su momento, y él me decía que él por primera vez en toda su carrera como abogado, a raíz del nuevo sistema que es oral y que ocurren todas estas circunstancias, pues se siente, ¿no? Como abogado, ¿no? Que se siente que tiene que irse bien vestido a una audiencia, que tiene que hablar, que tiene que argumentar, que tiene que decir, vaya, una serie de circunstancias en específico, en donde pues resulta bastante interesante cómo se ha modernizado el sistema, cómo se justifica esta transición que realmente es de una se modifica debido a necesidades globales, ¿no? Nos hicimos como mexicanos parte del Temec, ¿no? En donde en el Temec surge una necesidad específica que es la modernización de los sistemas de justicia laborales y al asegurar a nuestros países vecinos, suscriptores del Temec, pues bueno, que nuestra justicia laboral iba a ser diferente, ¿no? En ese sentido, con una garantía de expedición, con una garantía de celeridad, con una garantía de que los sistemas iban a ser similares u homólogos entre los tres países, ¿no? Y parten estas circunstancias en específico en donde resulta bastante relevante, ¿no? En cómo se llevaron a cabo estos procesos en donde si bien se les llama oral, pues no es enteramente oral, no hay ningún procedimiento totalmente oral en el mundo. Siempre hay en el derecho positivo, pues necesitamos tener esa parte mixta que se predomina en cuestiones ya de fondo, se predomina el sistema oral, ¿no? Sin embargo, pues bueno, hay que entender que no es totalmente oral, ¿no? Tenemos esta parte mixta en donde tenemos nuestra demanda, contestación, etcétera, 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 recursos y demás cuestiones por el estilo, pero para la parte coyuntural sí requerimos de una parte oral totalmente, ¿no? La audiencia preliminar y la audiencia de juicio oral directamente, que es donde vamos a tener nuestras audiencias ya bien definidas de manera oral, donde vamos a desahogar pues las confesionales, las testimoniales, las periciales cuando sean el caso pertinente. Y también vamos a tener ciertas circunstancias en específico
donde tenemos, y ciertos espacios, obviamente, donde vamos a tener nuestro momento de lucirnos, ¿no? Que van a ser los alegatos directamente, ¿no? De ahí la importancia de la reforma laboral, pues básicamente yo lo ubico de manera personal y en algo que se ha visto en estadísticas por ahí en órganos jurisdiccionales y en secretarías del trabajo, en las estadísticas que se tienen por ahí, es la despresurización del sistema, ¿no? La despresurización del sistema en donde pues ya podemos analizar directamente que ya no todos los casos o la gran mayoría de los casos se resuelven en una etapa previa, que es la conciliación obligatoria, ya obligatoria salvo los casos previstos por la Ley Federal de Trabajo, en esos casos en los que se consideran como graves, ¿no? De separación de la relación de trabajo. Y es interesante ver cómo cuando se les obliga a las partes a acudir a un mecanismo de resolución de conflictos, pues bueno, sí hay un mayor esfuerzo en teoría de resolver las cosas antes de llegar a una escala mayor, siendo esta pues la vía tradicional, ¿no? El juicio oral. Porque, pues bueno, partimos de esas circunstancias donde podemos decir, ¿sabes qué? Ocurren estas circunstancias bien en específico en donde decimos, ok, ¿sabes qué? Prefiero resolver y pagarte o que yo como parte trabajadora reciba quizás menos dinero, ¿sí? En una indemnización, pero me voy a evitar, ahora sí que como se dice, verte parte patronal con la que tuve un conflicto por otro año, año y medio, y aparte ser contendientes en un juicio, ¿no? Y todavía, si yo tengo la solución en mis manos, todavía, si yo me voy a un órgano jurisdiccional, la decisión de justicia no va a recaer en mí, no va a recaer en mis propias sensaciones, no voy a poder tener ese contexto, sino va a recaer en otra persona, ¿no? En este caso, en un tribunal, en una persona juzgadora, ¿no? De ahí en fuera tenemos el contexto nacional e internacional en materia de justicia laboral, como ya lo vimos como lo pueden ver en otro video, platicamos también acerca de la Corte Interamericana, en donde, pues bueno, es importante analizar los derechos humanos. En este video de derechos humanos analizamos a mayor profundidad el contexto internacional de la justicia laboral, los convenios con la OIT. Les recomiendo mucho que presten atención en ese apartado para que lo podamos debatir en la clase correspondiente, ¿no? En nuestros planes que vamos a tener el día lunes 28 y el día miércoles 30, donde vamos a platicar con mayor profundidad acerca, pues, de las circunstancias bien en específico que revisten cómo preparar un caso propiamente, qué vamos a hacer con todos estos apartados, ¿no? Pasamos de un sistema escrito a un procedimiento oral, ¿no? Una modernización necesaria, totalmente una modernización que se necesitaba, que le debíamos a la sociedad, honestamente, porque ya no nos dábamos abasto, ¿no? En esas circunstancias bien en específico, ya no había manera en la cual podemos solventar todos los casos por escrito. Analizar pruebas por escrito es muy complicado. Tener la inmediación de los tribunales, de los jueces y juezas para analizar los casos concretos pues siempre resulta bastante relevante, siempre resulta un ejercicio muy, eh, con una finalidad muy satisfactoria, que es al fin y al cabo pues la búsqueda de la justicia, ¿no? La búsqueda de la justicia que siempre pretendemos alcanzar, ¿no? Como personas que ejercemos la abogacía y debe ser nuestro objetivo máximo, ¿no? Dentro de todos estos principios que rigen el sistema de justicia laboral, pues resulta conveniente analizarlos a la luz de los derechos humanos también, como ya hemos platicado, siempre analizarlos a la luz de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque se busca la protección más amplia de las personas, en este caso con un dejo, viéndolos desde una óptica tendiente a pues al principio por persona, al indubio properario, a la duda que debe operar y que operará en materia de la persona trabajadora en nuestro nuevo sistema de justicia laboral. Y pues bueno, esto viene tendiente a superar un modelo obsoleto, ¿no? Totalmente
que si bien es cierto, no existe un código nacional de procedimientos laborales, pues sí se reforma de manera eh, bastante amplia y bastante abstracta la ley del trabajo, que en lo personal, la parte procesal de la ley federal del trabajo queda muy bien. En lo personal considero que hay algunos detalles, obviamente siempre todo lo evaluable es perfectible. Sin embargo, en grandes rasgos, sobre todo en la materia de desahogo probatorio, es muchísimo más explícita que otras leyes, por ejemplo, que otras leyes aplicables a juicios de naturaleza oral, ¿no? Y entonces, partiendo de esos elementos, pues es importante entender que se supera un modelo obsoleto, se supera un modelo que, si bien es cierto tenía partes de oralidad, no era en su mayoría, era quizás, si lo ponemos en porcentaje, un 20% de esa materia se llevaba de esa forma, y pues perjudicaba a la interpretación y el alcance de la justicia directamente. Las reformas que pues ya conocen evidentemente, que son las del 17, del 19, y con la que recae la creación de los tribunales laborales en sus vertientes del fuero común y del fuero federal, y de los centros de conciliación, también en sus vertientes de fuero común y fuero federal, a lo largo de también comprender que está la creación del centro de registro laboral, ¿no? Entonces, en este centro de registro laboral, que ayuda a las secretarías del Trabajo y Previsión Social de una manera bastante amplia en tener un mejor manejo, sobre todo en una cuestión sindical, ¿no? Lo vemos muchísimo con sindicatos también, en donde se parten de estas premisas bastante relevantes, en que, si bien es cierto se les permite la libertad sindical, también es cierto que se favorece un control, sobre todo en la constitución, en la creación de nuevos sindicatos, con la verdad, yo debo decir lo que se han manejado muy bien a nivel federal, sobre todo la creación de manuales y protocolos en donde se les explica muy, muy bien a las personas trabajadoras cómo pueden constituir un sindicato. Existen protocolos muy didácticos, muy, muy, muy bonitos acerca de cómo pueden llevar a cabo estos procesos sindicales. Y pues bueno, partiendo de esas situaciones, pues al fin y al cabo se trata de que la ciudadanía misma pueda disfrutar de los beneficios y los derechos que en ellos recaen, y puedan alcanzar pues el máximo ejercicio y el pleno goce de los derechos que deben ser sujetos, ¿no? Entonces, la verdad que la reforma laboral se ha llevado de una manera, pues me gusta a mí, yo en lo personal, debo decirlo, de una manera adecuada. En lo que he visto, hay elementos que obviamente se necesitan fortalecer. Sobre todo yo considero algo muy importante en derechos humanos, ¿no? Todavía nos hace faltan elementos por robustecer, por mejorar en materia de derechos humanos, con la litigación, conjugado con la litigación oral laboral. Todavía estamos en pañales por ahí en ese lado, pero pues es parte de un proceso, de un sistema de justicia en el cual nos basamos sobre todo en antecedentes, en todas estas suscripciones anteriores a sentencias nuevas, a sentencias que puedan ser emblemáticas, que puedan fijar un paradigma, fijar un rumbo a seguir, un norte sobre el cual nosotros tenemos que trabajar como litigantes, no directamente, y pues entender al fin y al cabo, pues qué es lo que estamos haciendo en estos procesos laborales, ¿no? ¿Dónde estamos parados? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y para dónde vamos? ¿No? Muchísimas veces, no voy a dejar de hacer hincapié, esta sentencia la tienen en la plataforma de Canvas, esta jurisprudencia, esta tesis que me parece relevantísima, emblemática también en nuestro sistema, nueva en nuestro sistema, que es el interrogatorio, ¿no? El interrogatorio libre y directo como estándar y de modelo de didáctico, de ejercicio, cómo tiene que realizarse el ejercicio del interrogatorio en nuestra materia de juicio oral laboral, ¿no? Y es cómo se debe desahogar esta prueba, este elemento probatorio, y pues es algo que al fin y al cabo lo necesitamos en nuestro sistema, ¿no? Necesitamos que vaya estableciéndose un rumbo, un camino a seguir, así como en materia penal hace 10 11 años
que entró en vigor propiamente casi en todos los estados de la República Mexicana, pues también entender que es un sistema que necesita alimentarse del litigio, ¿no? Necesita alimentarse de la práctica profesional de lo que pueda suceder en las audiencias, ¿no? Porque cuando ocurren dudas en las audiencias es cuando surgen nuevos elementos de derecho, nuevas directrices, que tenemos que hacer un ejercicio eh, de interpretación, ¿no? Un ejercicio de interpretación directamente para entender cómo vamos a tener que resolver a futuro, a posterioridad. Y luego llevarlo a un ejercicio todavía, un escrutinio todavía más amplio para entender cómo debe verse a la luz de los derechos humanos, quizás en un juicio de amparo directamente, quizás en una resolución ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, no sé. Sin embargo, es importante analizar y llevar nuestros litigios hasta las últimas instancias, las últimas consecuencias, para poder entender de manera adecuada cómo ocurren y cómo debiera ocurrir, cómo debiera crecer nuestro sistema de justicia laboral. Ahora, platicando del modelo anterior, pues bueno, era evidente, no hace falta que nos distraigamos mucho en este apartado, pero la lentitud procesal y los formalismos excesivos que se tenían en el proceso anterior, pues eran amplios, ¿no? Sí había carencias. Ahorita, por las circunstancias mismas, he platicado con algunos procuradores y con algunos litigantes también en torno a que, pues, el auto de inicio, pues, está tardando muchísimo tiempo, ¿no? Y hay que recurrir también al amparo para que nos brinden esta primera atención de hasta 6, 7 meses, ¿no? Para tener esta admisión directamente, este primer acto de la autoridad jurisdiccional y que, pues, nos está pesando también en este sentido, ¿no? De ahí en fuera, en general, las audiencias, pues, bueno, no hay mucha queja por lo mismo debido a que son rápidas. Son rápidas las audiencias y se está obteniendo una sentencia porque la ley así lo prevé de una manera muchísimo más rápida, que era la contraposición famosa que teníamos con los laudos en las juntas de conciliación, que eran, ustedes lo saben, era más fácil encontrar el oro de un duende al final de un arco iris que tener un laudo, ¿no? Entonces era algo complicado por ahí. Entonces son estas deficiencias en donde pues se van encontrando ciertas diferencias, ¿no? Y contrastes sobre todo con el nuevo sistema, en donde decimos pues bueno, sabes que sí hay un cambio, ¿no? Que obviamente tenemos que cambiar más, hay que darle más beneficio a los órganos jurisdiccionales, hay que propiciar mayor destinos y fondos económicos también a los centros de conciliación para que se pueda resolver de mejor manera, porque también al fin y al cabo no nos estamos dando abasto. No nos estamos dando abasto en estos procesos jurisdiccionales o procesos de mecanismo de resolución de conflictos, como es la conciliación. Y pues como siempre, ¿no? Tenemos que volver a trabajar y seguir en este sendero con la intención de poder alcanzar la justicia, pues de alguna forma, en alguno en alguno de sus esquemas que usualmente podemos tener de justicia. Y algo que celebro mucho en lo personal es que no nada más ya no nos estamos dedicando única y exclusivamente al litigio, sino que nos estamos dedicando también ya, se le está dando un realce correspondiente y una obligatoriedad a la conciliación, ¿no? Directamente. De ahí otro problema que tenemos era la falta de transparencia e imparcialidad en las juntas de conciliación y arbitraje. Y aquí también añado de manera extraoficial, yo que fui testigo y ustedes seguramente también a lo mejor fueron testigos alguna vez de la corrupción que se manejaba en las juntas de conciliación y arbitraje. ¿Por qué? Pues porque eran desprendidas muchas veces del Ejecutivo y existían estas órdenes, estas líneas que se decían acerca de ciertos asuntos en específico, porque podían perjudicar eh, pues relaciones de corrupción que existían de manera extraoficial, ¿no? Ahora, los motivos de la reforma propiamente fueron para garantizar una justicia pronta y expedita y alinearnos y armonizarnos con los estándares internacionales, sobre todo en materia del trabajo con la OIT y con el TEMEC en sus tomos correspondientes a la justicia laboral
y a los mecanismos, por ejemplo, el mecanismo de respuesta rápido que se tiene con el TEMEC, ¿no? Con las empresas y con las secretarías del Trabajo, secretarías de Hacienda y Crédito Público, con la intención de que, pues bueno, se homologuen procesos, se favorezca y sean más, expeditos, ¿no? Y sean muchísimo más rápidos de resolver cualquier tipo de conflictos que pudieran suscitarse. Porque cuando hablamos de trabajo, naturalmente hablamos de economía, ¿no? Naturalmente. Entonces, cuando hablamos de economía, la economía paraliza a un país y lo podemos estar viendo en la actualidad. Ahorita con nuestros vecinos del norte, en Estados Unidos de América, hay problemas bastante amplios debido a la cuestión laboral por las tarifas, ¿no? Unas tarifas arancelarias que están perjudicando a varios países del mundo, no nada más a México, y podemos ver lo que Estados Unidos está teniendo un problema y un retroceso inadecuado, ¿no? Pero no inesperado en torno a cómo está realizando sus formas de trabajo, que inclusive podemos estar viendo que podríamos estar revisando el TEMEC de manera anticipada, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones, el sistema, déjenme decirles, llegó para quedarse. Eso sí, no crean que el sistema vamos a reformarlo y vamos a regresar a las juntas de conciliación y arbitraje, no. Ya hubo un gasto muy grande por parte del sector público, por parte de México, en modernizar su sistema, en cambiar el sistema. Entonces, un retroceso, pues no lo vamos a ver. Sin embargo, con este nuevo sistema que vamos a tener al menos por los próximos, yo estoy seguro que por los próximos 50 años, en un sistema donde predomine la oralidad, evidentemente tiene que haber mayor despresurización del sistema también. Vamos a tener mayores elementos, mayores habilidades para el litigio sobre todo, porque pues en contraste con un país como Estados Unidos, que lleva 200 años litigándose de manera oral, en donde se predominan las habilidades orales que ustedes van a dominar en este curso taller, pues bueno, ahí existe una diferencia muy grande entre los litigantes y en los sistemas educativos que pues no favorecen algo así en México, ¿no? Hay mucha discrepancia todavía en las universidades, todavía yo tengo la oportunidad de dar clases en la universidad. En muchas universidades todavía los planes de estudio no son actualizados y se está enseñando el sistema viejo en materia laboral, ¿no? Por la misma situación. Entonces, tenemos estas discrepancias donde a los estudiantes pues les tenemos que enseñar el sistema viejo por requisito de la autoridad educativa, pero por cuestiones lógicas y por cuestiones prácticas de la vida y por cuestiones de lo que van a necesitar las personas estudiantes de licenciatura en la actualidad, tenemos que enseñarle ambos sistemas, ¿no? El nuevo sistema y el viejo sistema resulta algo bastante una tarea compleja, pero es algo que se tiene que hacer, ¿no? Porque no todos nosotros salimos conociendo el viejo sistema, no el nuevo. No el nuevo tuvimos que actualizarnos, hubo programas de capacitación, sin embargo, no es suficiente. Hay que ser más especializado en estas técnicas de litigación oral, sobre todo precisamente en eso, en la técnica de litigación, más allá de la parte procesal que, pues bueno, como abogados tenemos que estar como abogados y abogadas tenemos que estar al pendiente de cualquier reforma o cualquier actualización a la ley para que sea de forma procesal. Es importante entenderlo que la técnica de litigación oral es algo que no se enseñaba en las universidades y que muchas universidades todavía que son estatales, que son las que eh, aportan la mayor cantidad de materia prima de personas que ejercen la abogacía en México, no se enseña estas técnicas de litigación oral todavía. Y es importante pues entender que es donde entran responsabilidad muchas ONGs, en este caso como la American Bar Association, que se dedica a capacitar a servidores y servidoras públicas en técnicas de litigación, en cuestiones bien en específico, ¿no? Y cómo podemos llevar a cabo eso. Y ya lo verán en las próximas semanas, cómo se litiga o cómo debiera litigarse de manera adecuada. Y finalmente las justificaciones que tiene la reforma pues la reforma laboral son en dos puntos, que es jurídicamente y socialmente, que es el mayor acceso a la justicia, que eso se lo debemos a la sociedad desde hace muchísimo tiempo. La transparencia, la publicidad y la contradicción, que van a ser los principios que tenemos y que vamos a encontrar
desde un principio en, en el nacimiento de los sistemas de justicia oral, de naturaleza oral, donde buscamos evitar la corrupción, donde buscamos evitar malos entendidos, malas interpretaciones, y también buscamos que las partes se sientan más allegadas al proceso para que puedan, pues, sentir, ¿no?, que la justicia fue alcanzada directamente. Y finalmente que los tribunales recaigan de nueva cuenta en el poder judicial, ¿no? Como debiera ser. La justicia, yo en lo personal siempre he estado en contra que se desprenda del Ejecutivo. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo debe estar totalmente separado, ¿no?, del poder judicial, a so pena de la reforma judicial que existió, ¿no? Pero que aconteció en nuestro país. Sin embargo, pues bueno, serán circunstancias que tendremos que sopesar, ah, y que tendremos que vivir a pesar de ello, ¿no? Esperemos que todo sea a buen puerto, esperemos que las personas que lleguen a los nuevos tribunales laborales, pues bueno, tengan la oportunidad y tengan la preparación adecuada para interpretar y que tengan nuevos paradigmas, unos paradigmas que vaya con una orientación muchísimo más tildada, vamos a llamarlo así, a una protección de derechos humanos, a una práctica adecuada de derechos humanos, una práctica adecuada en técnica de litigación. Y lo que se ha logrado con la reforma, que es la reducción en tiempos procesales, eso sí, sí se ha ocurrido, definitivamente sí se ha ocurrido, la profesionalización de operadores jurídicos y una mejora en la confianza hacia la justicia laboral, pues ha sido bastante, pues, impactante porque sí han ocurrido. Hemos capacitado allá muchísimas personas y operadores en materia de, sobre todo, servidores públicos, servidores privados. Casi no hay cursos propiamente especializados en técnicas de litigación. Sin embargo, muchos de ellos hacen su propia labor por capacitarse de manera particular para que puedan comprender estas técnicas adecuadas, ¿no? Que favorecen a la interpretación y a la litigación de los casos correspondientes. Y ahora, partiendo en dos puntos muy clave, muy sencillos, para dar cierre a esta primera parte introductoria, ¿no? Es que la reforma representa un avance de derechos laborales y que tiene un desafío, que van a ser la implementación efectiva y la capacitación continua directamente, ¿no? ¿Y a qué vamos con esto de capacitación continua? A mí me parece muy interesante el saber, y es algo que siempre se nos dice desde la carrera, desde el vamos, ahora sí que, como se dice, eh, pues es que nunca vamos a dejar de aprender, y menos en el derecho, ¿no? El derecho es una rueda que va en constante movimiento, que va en constantes revoluciones, y en revoluciones que aparte de ser prolongadas en el tiempo, el derecho no es estático, ¿no? El derecho y su ingeniería, la ingeniería que recae dentro del derecho, pues siempre va con una intención, y la intención siempre va tendiente a mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía, de crear nuevas normas para que la ciudadanía pueda tener mayores libertades, pueda tener mayor alcance, mayor goce de derechos. Y siempre se busca, pues bueno, al fin y al cabo, uno de los principios generales de esta cuestión del derecho, pues es el alcance de la justicia, ¿no? La justicia y la armonía social. Y pues partiendo de esas situaciones en específico, eso se busca con la reforma. Se han logrado grandes victorias, se han hecho bastantes avances. Sin embargo, pues decir que ya somos un sistema totalmente increíble, maravilloso, sin errores o cuestiones por el estilo, pues no, porque siempre existen errores, siempre existirán situaciones que podemos mejorar, y partiendo de ello, pues bueno, es nuestra responsabilidad como operadores jurídicos, pues seguir trabajando tendiente en estas circunstancias, ¿no? Vamos a parar en este momento, vamos a continuar en el siguiente corte, en el siguiente video. Vamos a estar platicando acerca de los derechos humanos en materia del trabajo.